La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 14 de marzo del año 2025. Mire, en los últimos días o quizás semanas, y más específicamente desde que fue designado secretario de organización de ese partido que no es partido, ese instrumento político electoral del bulto y los suyos. Al ser designado, decía, secretario de organización, uno de los hijos mayores del bulto, Andrés, conocido en el mundo de la AMPA política como Andy, y con las medidas que empezó a tomar, pedir el padrón de militantes, plantear la necesidad de reafiliar y afiliar a un número de 10 millones de militantes, y su comportamiento llevó a pensar a muchos en la posibilidad de ser él, Andy, el candidato a la presidencia de la República en el año 2030. Sin embargo, ante los desatinos de la anticientífica, este último año, el 2030, empezó a recorrerse hacia el presente. Y primero se dijo que con la revocación de mandato, a partir de cumplirse 3 años de este gobierno, que sería el 30 de septiembre del 27, del año 2027, ahí se aplicaría la revocación de mandato, y como ya habrían pasado 2 años de este gobierno, no se requeriría hacer otra elección, llevar a cabo otra elección, y él, con el control del presidente del Congreso, hacerlo el presidente sustituto. Pero la especulación, las habladurías no terminaron ahí. A medida que surge este diferendo con Trump, que los aranceles, que si los que mandamos delincuentes, que sí, que no, que me espero, que la pausa, etcétera, que son simple y sencillamente actos de cobardía, pero peor aún, actos resultantes de la gran incapacidad e ignorancia de la anticientífica para gobernar con cierto profesionalismo. En ese momento, aquella revocación de mandato del 27 ha acelerado su regreso a el año, vamos a decirlo, 2026. Es decir, al cumplir este gobierno 2 años y el primer día. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 84 que cuando hubiere la renuncia definitiva de parte del presidente en funciones, se nombraría presidente provisional al que ocupare en ese momento la Secretaría de Gobernación, y el Congreso, las 2 cámaras del Congreso erigidas en colegio electoral, designarían al presidente sustituto que terminaría el encargo interrumpido. Es decir, Andy tendría todas las ventajas porque llegaría a la presidencia de la República sin enfrentar el juicio de los ciudadanos, es decir, el juicio de las urnas. Ese sería el contexto donde este individuo perverso y corrupto aparece en los chismes de café de la clase política o de los interesados en el mitote político. Ese es el contexto, y ahora le pregunto a usted, ¿ve usted a Andy como presidente de la República? ¿Concibe usted que alguien como él, un tipo perverso, mañoso,
intrigante, moviéndose siempre en la penumbra, en la oscuridad. ¿Lo ve usted como presidente de la República? Un individuo que jamás ha trabajado, nunca ha trabajado en el sector público. Un paso ahí por el gobierno del Distrito Federal, le dieron una camioneta y en la esquina la chocó. Es un hombre que ha vivido en eso que llaman la operación política. Simplemente un corre y ve y dile y diciéndole esto, mi papá dice esto y dice lo otro, y recogiendo dinero de los mañosos y de los que se dedican a controlar que ambulantes, narcomenudistas, etcétera, etcétera. Por eso le pregunto a usted otra vez, ¿lo ve en calidad de presidente de la República? Es más, se la pongo más fácil. ¿Lo ve en calidad de candidato? Y de verlo, ¿piensa usted que ganaría una elección? Un individuo como este, perverso, oscuro, mediocre, intrigante, ¿lo ve usted en verdad como presidente de la República? Si usted me hiciere esa pregunta a mí, yo le contestaría al bote pronto. Ni presidente municipal de Nacajuca. Este hombre tiene todos los atributos y en exceso, no para no ser presidente de la República, sino para no ser candidato a puesto alguno de elección popular. Es un hombre que es la antítesis de lo que debe ser hoy un candidato y en el caso específico de él, un presidente de la República que llegaría sin necesidad de la elección. Un hombre con un habla limitada, un vocabulario limitado, pobre diría, un hombre con una capacidad de comunicación bajísima, por no decir nula, un hombre que cae mal por su actitud, su aspecto, un hombre la mayor parte de las veces desaliñado, pertenece a la escuela de el enemigo del Camay, de este señor que dirige la editorial del gobierno, el Fondo de Cultura Económica, y pertenece al grupo selecto de Fernández Noroña, Paco Ignacio Talvo y algunos otros desaliñados que pululan en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La pregunta no es fácil responderla y tampoco es una pregunta irrelevante. López, como buen cacique, en su fuero interno desea que su obra la continúe uno de los hijos que la heredaría esa responsabilidad. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué designó a la Claudia? Porque la anticientífica es para López la hija que nunca tuvo. Y para la anticientífica, él es el padre que nunca tuvo. Ahí hay una situación complicada en términos de la vida familiar de la anticientífica. Sin embargo, le salió mala, le salió vana, como diría el campesino. Bueno, pero eso no se podía saber. Sí se vislumbraba algo, pero no había la certidumbre de que era una mujer incapaz, analítica e intelectualmente de muy bajo nivel, y una mujer sin chiste, sin capacidad comunicativa, etcétera, lo que usted ya conoce. Pero ¿qué quiere López Obrador y los más duros de sus allegados? ¿Acaso ellos querrían ver a Andy en la presidencia de la República? No dudo que algunos sí, los más arrastrados, un Jesús Ramírez Cuevas, una Citlali Hernández, esa fauna de políticos en México. Pero en términos generales, la militancia de Morena, ¿usted piensa que ve a Andy como candidato
y luego como presidente? Esas dos preguntas no las voy a responder, le dejo a usted para que usted se anime a contestarlas, no en público, sino en su fuero interno. ¿Ve a Andy como candidato de Morena el 27? ¿Ve a Andy como presidente de la República después de obtener el triunfo, el 2030, perdón? ¿En verdad? ¿Lo ve usted? Respóndase usted mismo y ya seguiremos platicando de este enojoso asunto. Por lo pronto, le agradezco su presencia aquí en la mañanera del viernes 14 y nos vemos en la mañanera sabatina y, por supuesto, también en la dominical. Muchas gracias y nos vemos mañana sábado a las 6 de la mañana. Gracias.